Características de la notación genómica. La notación genómica es un proceso esencial en la biología molecular y la bioinformática, ya que permite interpretar la información contenida en un genoma. Una de sus principales características es que transforma una secuencia de ADN que por sí sola no tiene significado biológico evidente en información útil y comprensible. Gracias a la anotación genómica es posible identificar qué genes están presentes en un organismo, dónde se localizan dentro del genoma y cuál podría ser su función biológica. Otra característica importante de la notación genómica es la identificación detallada de los diferentes elementos genéticos. Este proceso no solo reconoce genes codificantes de proteínas, sino también regiones reguladoras, exones, intrones y distintos tipos de ARN, como el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Esto permite comprender la organización estructural del genoma y cómo se regula la expresión génica. La notación genómica se divide principalmente en dos niveles: la notación estructural y la notación funcional. La notación estructural se enfoca en localizar los genes y otros elementos dentro de la secuencia de ADN, mientras que la notación funcional busca asignar una función biológica a esos genes, basándose en la comparación con genes ya conocidos. Ambas etapas son complementarias y necesarias para lograr una interpretación completa del genoma. Otra característica clave es el uso de herramientas bioinformáticas y de bases de datos especializadas. Estas herramientas permiten predecir genes, comparar secuencias genéticas y asignar funciones de manera automatizada, lo que acelera significativamente el análisis de grandes volúmenes de datos genómicos. Sin embargo, a pesar de alto nivel de automatización, la notación genómica no es un proceso completamente exacto. Por esta razón, la notación genómica también se caracteriza por requerir curación o validación manual. Expertos revisan los resultados obtenidos por los programas computacionales para corregir posibles errores y mejorar la precisión de la información. Además, es un proceso dinámico y en constante actualización, ya que nuevas investigaciones pueden modificar o ampliar las funciones asignadas a ciertos genes. En conclusión, la notación genómica es una herramienta fundamental para comprender la estructura y función de los genomas. Sus características permiten aplicar la información genética en áreas como la microbiología, la medicina, la biotecnología y la agricultura, contribuyendo al avance del conocimiento científico y al desarrollo de aplicaciones prácticas. La notación genómica es clave porque sin ella no podríamos interpretar un genoma. La importancia de la notación genómica radica en que permite comprender la organización, la función y la regulación del material genético de un organismo. Además, en el ámbito de la investigación básica, la notación permite identificar genes esenciales, estudiar la expresión génica y analizar mecanismos moleculares que son muy fundamentales. Además, es utilizado en diferentes campos, como es la medicina y la biomedicina, en la cual sirve para poder identificar genes asociados a enfermedades, variantes genéticas, patogénicas y posibles dietas. Además, es utilizada también en biotecnología y agroindustria, lo que la notación genómica facilita la identificación de genes relacionados con resistencia a enfermedades, adaptación al estrés ambiental, productividad y calidad, lo que es clave para un posible mejoramiento genético. Además, en genómica comparativa y evolutiva, que permite comparar genomas entre especies y entender procesos de evolución, divergencia genética y conservación funcional. Entonces, podemos decir que la notación genómica convierte datos genómicos en conocimiento aplicable, siendo indispensable para casi todas las áreas de biología moderna. Métodos y técnicas utilizadas en la notación genómica. La notación genómica
utiliza una combinación de métodos computacionales, técnicas bioinformáticas y tecnologías moleculares para interpretar la información contenida de un genoma. El primer método fundamental es la predicción génica computacional, mediante la cual se emplea logaritmos bioinformáticos capaces de identificar regiones del ADN que probablemente corresponden a genes codificantes. Estos algoritmos analizan características como marcos de lectura abierta, señales de inicio y terminación y patrones de estadísticas propios de los genes. Una vez identificadas las posibles regiones génicas, se aplica la comparación de secuencias con bases de datos. Esta técnica consiste en contrastar las secuencias obtenidas con genes previamente caracterizados, utilizando herramientas bioinformáticas que permiten detectar similitudes. Gracias a esta comparación, es posible inferir funciones biológicas basadas en la homología con genes conocidos. Otro método importante es la notación estructural automatizada, que permite localizar genes, exones, intriones y otros elementos génicos dentro del genoma. Este proceso se apoya en programas especializados que analizan de manera rápida y eficiente grandes volúmenes de datos, siendo especialmente útil en el estudio de genomas bacterianas y otros organismos. Posteriormente, se lleva a cabo la notación funcional, cuyo objetivo es asignar funciones biológicas a los genes identificados. Para ello se utiliza base de datos especializados que agrupan información sobre proteínas, dominios funcionales y rutas metabólicas. Este método permite comprender el papel que desempeñan los genes en los procesos celulares y metabolismos del organismo. Todos estos métodos se sustentan en tecnologías de secuencias de la nueva generación, conocidas como NGS, las cuales permiten obtener genomas completas de manera rápida con alta precisión. Tecnologías como Illumina, Nanopore han revolucionado el análisis genómicas al reducir costos y tiempos de secuenciación. Finalmente, una técnica esencial de notación genómica es la curación manual. Aunque los métodos automatizados son eficientes, pueden presentar errores o asignaciones incompletas. Por ello, expertos revisan y validan la información obtenida, garantizando mayor precisión y viabilidad de los resultados finales. En conjunto, los métodos y técnicas utilizadas en la notación genómica permiten transformar datos genéticos complejos en información científica útil, facilitando su aplicación en áreas como la microbiología, medicina, biotecnología y la agricultura. En la notación genómica, los análisis bioinformáticos corresponden al conjunto de procedimientos computacionales que permiten procesar, interpretar y validar la información contenida en un genoma. Estos análisis no solo permiten interpretar los datos, sino que también definen cómo se construye la notación, ya que se realizan de forma secuencial y estructurada. Ahora, ¿cómo se realiza estos análisis bioinformáticos? Primero, el análisis bioinformático para la notación se realiza mediante varias etapas. Primero, se parte de un genoma ensamblado, el cual debe ser evaluado en términos de calidad, continuidad y cobertura, ya que estos factores influyen directamente en la precisión de la notación. Luego de esto, en segunda etapa se lleva a cabo la predicción de genes, donde se identifican posibles regiones codificantes y posibles regiones no codificantes. Esto se realiza mediante algoritmos que detectan patrones característicos del ADN, como el uso de codones y la longitud de los marcos de lectura abierta, o RF. Posteriormente, se realiza la búsqueda de similitud, donde las secuencias predichas se comparan con base de datos genómicos y ya anotados. Si una secuencia muestra alta similitud con un gen conocido, se puede inferir su posible función. Luego de esto, se integran evidencias funcionales, como pueden ser dominios proteoicos, motivos conservados y datos de expresión génica obtenidos por una RNA-seq, lo que fortalece la confiabilidad de la notación. Y finalmente, los resultados son evaluados, filtrados y organizados,
generando un conjunto de genes y funciones anotadas con distintos niveles de evidencia. Además, para poder comprender qué permite un análisis bioinformático en una notación génica, gracias a estos análisis es posible identificar genes, predecir sus funciones, clasificar proteínas y entender la organización funcional del genoma. Además, permite validar predicciones automáticas, reducir errores de anotación, integrar información genómica, transcriptómica y proteómica y generar anotaciones reproducibles y comparables entre varios estudios. Software utilizados en la notación genómica. En la notación genómica se emplean diversos programas bioinformáticos que permiten analizar, interpretar y asignar funciones a las secuencias de ADN y proteínas. Uno de los softwares más utilizados es BLAST, una herramienta fundamental para la comparación de secuencias. BLAST permite contrastar secuencias de ADN o proteínas con bases de datos genómicas, facilitando la identificación de genes similares y la inferencia de funciones biológicas a partir de la similitud con genes previamente caracterizados. Otro software ampliamente utilizado es PROC, el cual se emplea para anotación rápida y automatizada de genomas bacterianas. El PROC integra varias herramientas bioinformáticas para identificar genes, ARN ribosomal, ARN de transferencia y otros elementos genéticos, siendo especialmente útil en estudios microbiológicos. GeneMark es una herramienta especializada en la predicción de genes codificantes. Este software utiliza modelos estadísticos para identificar regiones del genoma que probablemente correspondan a genes, lo que resulta clave en la notación estructural. De manera complementaria, Glimmer se utiliza principalmente para la identificación de genes en genomas procariotas, destacándose por su precisión en la detección de marcos de lecturas abiertas. Por otro lado, el Rust, que es una plataforma que permite realizar una anotación funcional y metabólica de genomas completos. Este software asigna funciones a los genes y los organiza en subsistemas, lo que facilita la comprensión de las estructuras metabólicas y procesos biológicos presentes en un organismo. Finalmente, Interproscan es una herramienta utilizada para identificación de dominios y familias proteicas. Este software compara las proteínas con múltiples bases de datos especializados, permitiendo una mejor clasificación funcional y estructura de las proteínas anotadas. En conjunto, estos softwares constituyen una herramienta esencial en la notación genómica, ya que permite transformar secuencias genéticas en información biológica útil. Ejemplo de la aplicación de la notación genómica nos vamos a basar en un paper titulado El genoma de la ostra revela la adaptación al estrés y la complejidad de la formación de la concha. En este artículo presenta el ensamblaje y análisis del genoma de Cassiostrias gigas con el objetivo de comparar su desarrollo, adaptación ambiental y respuesta al estrés. Para ello, los autores realizan un análisis genómico integral que incluye la identificación y caracterización funcional de genes clave involucrados en procesos biológicos y evolutivos. En este artículo se pueden apreciar la notación génica en diferentes partes del paper, como es en la primera, en donde los autores reportan que se predijeron un total de 28.027 genes que codifican proteínas de al menos 50 aminoácidos, utilizando una combinación de predicción de novo y también de métodos basados en evidencia. Además, estos genes fueron validados mediante transcriptomas de múltiples órganos y etapas de desarrollo, observándose que al menos el 96.1% presenta expresión génica. Además de las proteínas inferidas, que fueron 21.085, mostraron coincidencia con bases de datos como la Interpro, la SwitchProt, lo que permitió asignar funciones biológicas. Esto evidencia la notación génica porque se identifican genes en el genoma, se confirma su expresión y además se les asigna una función mediante bases de datos especializados. También en el paper
se puede evidenciar en esta imagen, en donde podemos observar de cómo la notación génica está presente. En ella se observa que Casostreas gigas los genes OX han sido claramente identificados, nombrados y localizados dentro de distintos scaffolds del genoma, lo cual indica que el genoma ya fue anotado a nivel estructural. Además, estos genes anotados se están comparando con los genes OX de otros organismos, como es la Drosophila melanogaster, la Capitella teleta, el Branchiostoma floridae y además el Homo sapiens, lo que evidencia un análisis de homología y genómica comparativa basado en anotación génica. Además, porque la conservación del orden y la presencia de genes OX homólogos entre especies demuestran que los autores no solo identificaron genes, sino que también asignaron funciones biológicas, lo cual corresponde a una notación génica funcional. En el apartado de métodos, el artículo describe cómo se realizó la notación génica del genoma de Casostreas gigas, en donde los autores indican que los modelos génicos se obtuvieron integrando predicción de genes de novo, métodos basados en homología y evidencia transcriptómica. Entonces, esto demuestra una notación génica estructural, ya que se definieron modelos de genes y funcional, y al apoyarse en genes previamente caracterizados, previamente que ya han sido estudiados. También en este apartado no describe el proceso de anotación génica, pero sí se evidencia su aplicación, en donde los autores identifican indels localizados en regiones codificantes y además determinan cuántos genes son afectados, lo cual es posible si los genes y sus regiones codificantes ya fueron previamente anotados. Por lo tanto, este análisis de polimorfismo se basa en la anotación génica estructural realizada previamente. También en este apartado del artículo se evidencia la anotación génica funcional, ya que los autores identifican y cuantifican familias génicas específicas en el genoma de la ostra. Por ejemplo, se reportan 88 genes de HSP70, así como la expansión de genes relacionados con detoxificación y defensa celular. Estas comparaciones con humanos y erizos de mar se basan en la notación génica por homología y permiten inferir adaptaciones específicas en la especie. También en esta parte del artículo se evidencia claramente la anotación génica funcional, ya que los autores buscan en el genoma genes previamente asociados a la formación de la concha. Estos genes anotados se realizan según su expresión en diferentes tejidos y etapas del desarrollo. Además, las proteínas identificadas en la concha fueron mapeadas al genoma, confirmando la función de 259 genes anotados como relacionados con la biomineralización. Además, en esta figura demuestra cómo los genes anotados fueron asociados directamente a proteínas funcionales involucradas en la formación de la concha. Además, algo muy importante que presenta este paper y lo pudimos observar es de cómo enfatiza la importancia de estudios previos o análisis previos bioinformáticos para obtener inicialmente una secuencia ensamblada para poder realizar y aplicar esta anotación genómica. Ventajas y desventajas de la notación genómica. La notación genómica es una herramienta fundamental en la biología moderna, ya que permite interpretar la información contenida en los genomas. Una de las principales ventajas es que posibilita la identificación de genes y la asignación de funciones biológicas, lo cual facilita la comprensión de cómo funcionan los organismos a nivel molecular. Gracias a este proceso, los datos genéticos dejan de ser solo secuencias de letras y se transforman en información con significado biológico. Otra ventaja importante es que la notación genómica facilita la comprensión de los procesos metabólicos y celulares. Al identificar qué genes participan en determinadas rutas metabólicas, es posible entender mejor cómo las células obtienen energía,
producen compuestos esenciales o responden a estímulos del ambiente. Esto resulta clave para el estudio de metabolismos, la regulación génica y la fisiología celular. Además, la notación genómica apoya investigaciones en diversas áreas como la microbiología, la medicina y la biotecnología. En microbiología permite estudiar microorganismos a nivel genético, identificar genes relacionados con patogenicidad o resistencia antimicrobiana. En medicina, contribuye al desarrollo de diagnósticos moleculares más precisos y al estudio de enfermedades genéticas. En biotecnología, facilita la identificación de genes de interés para la producción de enzimas, fármacos o mejoras genéticas. Otra ventaja relevante es que acelera el análisis de genomas completos gracias al uso de herramientas automatizadas. Estas herramientas permiten analizar grandes volúmenes de información en menor tiempo y con menor costo, lo que ha impulsado significativamente al avance de la investigación genómica. Como resultado, la notación genómica también contribuye al desarrollo de aplicaciones prácticas como el mejoramiento genético, el diagnóstico molecular y la investigación aplicada. Sin embargo, la notación genómica también presenta desventajas que debe considerarse. Una de las principales es la posibilidad de errores en la notación automáticas. Esta herramienta se basa en algoritmos y comparaciones con base de datos, por lo que no siempre son completamente precisas. Un error en la predicción o en la asignación de funciones puede llevar a interpretaciones incorrectas. Otra desventaja es la dependencia de la calidad y actualización de las bases de datos genómicas. Si la información disponible es incompleta o está desactualizada, las anotaciones resultantes pueden ser limitadas. Además, la anotación genómica requiere validación manual por parte de expertos, lo que implica mayor tiempo y esfuerzo, especialmente en genomas complejos. Asimismo, algunos genes nuevos o poco estudiados pueden quedar sin funciones asignadas, lo que limita la comprensión total del genoma. Finalmente, este proceso requiere conocimientos especializados en bioinformática, lo cual puede presentar una barrera para algunos investigadores. Por último, aunque la notación genómica presenta ciertas desventajas y sus ventajas, superan ampliamente a sus limitaciones, convirtiéndolo en una herramienta clave para el avance del conocimiento científico y el desarrollo de aplicaciones en distintas áreas.